Buenos días a todos nuestros asociados. Habla el licenciado Gustavo Aroldo Robles Valderrama, aquí jurídico del AMPAC. Primero que nada, agradecer al ingeniero Alfredo Díaz Belmontes por la cordial invitación de estar con todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar temas de condiciones jurídicas en la empresa agrícola. Es un análisis básicamente de la situación actual y los temas más relevantes, ¿no?, que se han venido dando en el presente año, ¿no? Hay dos temas laborales y de seguridad social de especial relevancia para el gremio agrícola. Uno de ellos es el aumento del salario mínimo general del presente año y cuál es el impacto, ¿no?, en el pago de salarios en la empresa agrícola. Otro de los temas más relevantes que vamos a tratar el día de hoy es el nuevo decreto de beneficios fiscales para trabajadores y patrones del campo IMSS. Este ha sido un beneficio que se ha venido dando a través de los años. Teníamos la incertidumbre de si se iba a renovar. Afortunadamente esto sucedió. Vamos a tratar las particularidades de este nuevo decreto y trae ahora la novedad de que es en UMAS y no en salarios mínimos, lo cual le brinda un beneficio importante, ¿no?, a todos los patrones del campo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Continuando, el 26 de diciembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial la resolución donde fijaba el monto del salario mínimo para el 2019. Este monto quedó en 102.68 pesos diarios, lo cual representa un 16.2% de incremento al salario mínimo anterior, al de 88.36, ¿no?, que estaba fijo para toda la República. Lo anterior, sin duda, trae como consecuencia que cualquier contrato laboral, dígase privado, cualquier contrato colectivo que ustedes tengan celebrado por algún sindicato, en caso de así tenerlo, pues también tiene que tener un aumento siempre y cuando esté por abajo del 102.68 pesos diarios que maneja la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Ha habido muchas preguntas de parte del gremio en el sentido de, ¿debo pagar el salario conforme a lo establecido en mi contrato de trabajo privado o colectivo o debo aplicar el nuevo salario mínimo general? La respuesta es que se debe aplicar el nuevo salario mínimo general a la relación laboral. ¿Por qué? Porque no podemos estar por encima de lo que marca la ley. Si el contrato privado manejaba un salario de 100 pesos diarios y el aumento al salario mínimo general quedó en 102.68, tendríamos necesariamente y obligatoriamente que homologar el pago al mínimo general diario, ¿no? Lo mismo sucede para los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Porque ha habido algunas dudas de si aplican el salario que maneja el propio contrato colectivo celebrado con el sindicato en caso de que ustedes tengan celebrado esto, o se paga conforme a la ley. En este caso se va a pagar conforme a la ley y se va a homologar el salario. El fundamento lo tenemos en el artículo 5º de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos dice que cualquier disposición que ustedes plasmen en un contrato privado no producirá efecto legal alguno cualquier estipulación que establezca un salario inferior al mínimo. En ese sentido, pues es la fundamentación del por qué no podemos estar por debajo del nuevo salario mínimo general vigente en todo el país. Otra de las preguntas de la propia agrícola es, ¿cuándo debo aplicar el aumento salarial en la empresa agrícola? El aumento del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación manifiesta que a partir del 1 de enero del 2019 del presente año entraría en vigencia, por lo cual todas las empresas agrícolas tendrían que aplicar ese aumento del 1 de enero, ¿no? Y aquí les cito cuál es la fundamentación legal de la publicación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El salario mínimo general tendrá vigencia a partir del 1 de enero del 2019, ¿no? El monto del salario mínimo general para el área de salarios mínimos generales será de 102.68 pesos por jornada diaria. Ojo para las empresas que tengan actividades en la zona libre de la frontera norte. Ahorita les voy a poner un cuadro donde vienen los municipios que abarcan la frontera norte, donde se fija un salario mínimo pues muy superior, son 176.72 pesos diarios por jornada. Ojo con esto porque tienen que aplicarlo, ¿no? En caso de que ustedes tengan un salario inferior a esos 176.72 pesos, tendrían que homologarlo a esta cantidad, ¿no?
La zona libre de frontera norte al salario mínimo es de 176.72 pesos diarios y los municipios o el área geográfica donde se tendría que pagar con este salario, pues son en el estado de Baja California, Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana. Los estados de Sonora, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Zaric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta. Los estados de Chihuahua, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis, Guerrero, Guadalupe, Coyame de Sotolo, Quinaga, Manuel Benavides. En el estado de Coahuila de Zaragoza, Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero, Hidalgo. Estado de Nuevo León, al municipio de Anáhuac. Estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros. En caso de que si su producción agrícola se desarrolla en alguno de estos municipios antes mencionados, necesariamente y obligatoriamente, según la publicación en el Diario Oficial, tendrían que aumentar el salario mínimo a sus trabajadores para quedar en un monto de 176.76 pesos diarios a partir del 1 de enero del presente año. Otra de las preguntas que el gremio ha venido haciendo es si en mi empresa agrícola se paga por encima del nuevo salario mínimo, depende si es 102.68 para el resto del país o si está en la zona libre fronteriza de 176.72, ¿estoy obligado a realizar algún aumento a los salarios? La respuesta es no. El aumento solo es obligatorio para los patrones que pagan a sus trabajadores un monto inferior a lo determinado por la Comisión de Salarios Mínimos. Esto es, porque ha habido alguna confusión. Como el salario mínimo se aumentó en un 16.2%, algunas empresas agrícolas me han comentado, oye, yo el salario que manejo para el trabajador del campo lo quiero elevar al mismo monto que se eleva año con año el salario mínimo. Sin embargo, al ser un aumento superior, el que se presentó esta vez de 16.2, pues muchos me han manifestado que es un aumento pues bastante fuerte, ¿no?, para el bolsillo de los agricultores. Sin embargo, este aumento es simplemente voluntario por parte del patrón. Mientras ustedes estén por encima de las dos cifras que yo le acabo de dar, de los salarios mínimos, no tienen la obligación legal de aumentar el salario, ¿no? Otro de los temas relevantes en el presente año es la publicación en el Diario Oficial el 31 de diciembre del 2018 del decreto de beneficios fiscales para los patrones y trabajadores eventuales del campo del Seguro Social. Aquí comienza, el pasado 31 de diciembre, el gobierno federal amplió los beneficios en materia de seguridad social a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se modifica el diverso, por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo. En dicho documento, de lo más relevante es que este se difirió hasta la vigencia del propio decreto hasta el 31 de diciembre del 2020. Y nos sigue dando de la misma manera, como se ha venido dando en años anteriores, la exención parcial de los pagos de cuota obrera a los patrones y a los trabajadores eventuales del campo. Pero, ojo con esto, solamente los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida y guarderías y prestaciones sociales. No así para el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, lo cual ahorita en una lámina lo vamos a analizar de manera correcta. El privilegio mencionado será hasta por un importe equivalente a la diferencia existente entre las cuotas calculadas conforme al salario base de cotización respectivo y las que resulten de aplicar el factor de 1.95 veces la unidad de medida de actualización. Esto es lo más relevante, lo más novedoso y benéfico para el patrón del campo, ya que las cuotas, el factor antes se venía calculando en salarios mínimos generales. El año pasado estábamos en 1.91 veces el salario mínimo, para tener un salario, un factor de 168.76 pesos. Sin embargo, con la entrada de la UMA, esta unidad de medida de actualización, sale un monto inferior a pagar de cuota obrero patronal para el patrón del campo, lo cual representa pues un muy buen beneficio. Aquí les señalo algo muy importante. Las cuotas obrero patronales, según el decreto, se calcularán en UMAS y ya no en salarios mínimos, ¿no? Esto para que lo tengan muy claro sus contadores, ¿no? Aquí en esta tabla podemos ver el factor del decreto. El factor marca 1.95 veces la UMA.
Ojo con esto, el valor de la UMA hasta el 1 de febrero del 2019 son 80.60 pesos diarios. Ustedes estarían pagando hasta el 1 de febrero 157.17 pesos diarios. Sin embargo, el 10 de enero del presente año se publicó el nuevo valor de la UMA, el cual entrará en vigor el 1 de febrero del 2019, por lo cual ustedes tendrían que elevar el factor a pagar ante el propio Seguro Social, ¿no? Aquí yo les pongo en la diapositiva que este salario estará vigente hasta el 31 de enero del 2019, para que se lo manejen actualmente en el pago de cuota obrero patronal a sus trabajadores. Y otra recomendación es que se ocupa pagar la cuota obrero patronal sobre un salario de 157.20 pesos diarios, o un salario, pueden redondearlo a 158 pesos. Esto porque las reglas de operación del propio decreto dice que se tiene que pagar, bueno, siempre y cuando el beneficio se da, siempre y cuando el salario sea superior a los 157.17 pesos. Para no entrar en contradicciones con la literalidad del decreto, es por eso que se recomienda pagar unos centavos por arriba de lo que marca, del salario que marca el propio decreto, o redondearlo, ¿no? Puede ser 158, puede ser 160. Cada patrón ahí va a tener su manera de llevarlo a cabo, ¿no? Las preguntas que me hacen algunos contadores del gremio agrícola es: ¿afectará el incremento de la UMA para el 2019 el pago de la cuota obrero patronal conforme lo señalaba en el decreto IMSS? Como les venía comentando, sí. Derivado de que el incremento de la UMA, publicado el 10 de enero en el presente año, entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2019 y quedaría en un monto de 84.49 pesos diarios, por lo cual el monto a pagar por parte de ustedes se elevaría de la siguiente manera. El factor del decreto del Seguro Social nos marca que nosotros vamos a pagar 1.95 veces la unidad de medida de actualización. Entonces, el 1 de febrero del 2019, al entrar en vigor el nuevo valor de la UMA de 84.49 pesos diarios, ustedes pagarían una cuota obrero patronal de 164.75 pesos diarios. Esto quiere decir que aún con el incremento que maneja la UMA en el presente año, aún así pagarían menos cuota obrero patronal que lo que venían pagando el año anterior con el decreto calculado en salarios mínimos generales. Y aquí les voy a poner una lámina para ilustrar eso, ¿no? Puntos a considerar dentro del propio decreto. El decreto viene en los mismos términos que se han venido dando año tras año. Sin embargo, es muy importante que todas las agrícolas tomen los siguientes puntos. Está dejando fuera del beneficio al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el cual se deberá pagar con el salario base de cotización que corresponda a cada trabajador. Esto es con el salario real del propio empleado, del propio trabajador, del jornalero. ¿Qué es lo que en la práctica suele suceder? El patrón necesariamente y contablemente ocupa tener dos SUAs. En el primer SUA, ustedes van a pagar las cuotas obrero patronales según el decreto, ¿no? Y en este van a incluir los propios seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, y guardería y prestaciones sociales. Esos seguros entrarían con el beneficio del pago del decreto del Seguro Social. Sin embargo, en el otro SUA que ustedes manejen, ahí sí tienen que pagar con el salario real del trabajador el RCB, ¿no? Pero esto solo es para los trabajadores eventuales del campo, ¿no? El beneficio, ojo con esto y que quede muy claro, solo es para los eventuales del campo, y la manera contable de hacerlo, bueno, pues es manejando dos SUAs, manejando dos computadoras, por así decirlo, ¿no? El RCB se va a pagar con el salario real, y Infonavit también se debería pagar de la misma manera. Otro punto a considerar es la necesidad de contar con el escrito de adhesión al propio decreto. Me he encontrado que muchas agrícolas asociadas pues pagan las cuotas obrero patronales de acuerdo al decreto de beneficios fiscales. Sin embargo, no tienen un soporte documental que les permite realizar esto. Muchas veces el patrón presentó el documento, el oficio de adhesión en el año 2006, 2007, 2008, y no cuentan con ese documento, ni tampoco cuentan con el oficio donde el Seguro Social les da por válida esa adhesión. Es muy importante que en caso de no contar con ello, lo soliciten vía un escrito libre al propio Seguro Social. Con todo gusto
les puedo otorgar un formato en caso de ser necesario, que lo podemos manejar a nivel nacional, donde ustedes le solicitan al Seguro Social copia certificada de ese escrito, del oficio que ustedes presentaron, y el escrito de adhesión, en donde les da por válido su afiliación, ¿no? al propio decreto. Esa es la recomendación que se les puede hacer para que estén muy, muy atentos, ya que si no cuentan ustedes con este escrito de adhesión por parte del Seguro Social, esto puede determinar en el pago de un crédito fiscal por diferencias, ya que el seguro les va a argumentar que ustedes de manera indebida pagaron cuota obrero patronal con un beneficio que la empresa agrícola no tenía, ¿no? O sea, es muy importante que cuenten con esto. El fundamento legal del decreto de beneficios fiscales para patrones del campo, les cito aquí textual lo que marca el propio decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre, en donde nos señala que los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida y guardería y prestaciones sociales se van a pagar conforme a un factor de 1.95 veces la unidad de medida de actualización, y para el año 2020 se aumentará este factor en dos veces la unidad de medida de actualización. Evidentemente hay que ver el próximo año, pues cuánto va a ser el aumento que se le dé a la unidad de medida de actualización, ¿no? Este año fue de 6.2%, entonces esperemos que el INEGI publique algo similar, habrá que esperar, ¿no? En qué términos se da. Finalmente, otro de los beneficios que plasma este decreto es la continuación de la vigencia de las reglas de operación para operar el propio decreto. Esto es bueno, ya que le señala algunas facilidades administrativas al propio patrón del campo para dar de alta a sus trabajadores mediante ITSE, es el más común. Puede darlo por libreta electrónica, archivos en Excel o documentos en papel cuando son empresas pequeñas, ¿no? Entonces, este beneficio, al seguir las reglas de operación en vigencia, pues sigue actualizado, ¿no? En caso de que el Consejo Consultivo dicte algunas nuevas reglas de operación para el decreto, pues estaremos muy atentos, ¿no? Para dárselos a conocer y compartirles, pues, un análisis de las propias reglas. A la actualidad siguen las mismas. Esta tabla es muy importante para que ustedes vean el monto que estaban pagando de cuota obrero patronal con el decreto anterior en veces salario mínimo general. Ustedes estaban pagando salarios con un factor de 168.76 pesos diarios. Con la entrada en vigor de la UMA para el nuevo decreto de este año, ustedes estarían pagando hasta el 31 de enero del 2019 157.17 pesos diarios, lo cual representa, pues, un ahorro considerable, ¿no? Y con el aumento de la UMA, que ya comentamos que entra en vigor el 1 de febrero del presente año, ustedes estarían pagando con un factor de 164.75 pesos diarios. Incluso con el aumento que viene la UMA del presente año, pagarían menos de cuota obrero patronal que lo que venían pagando en el 2018, ¿no? Entonces, estas son buenas noticias para el gremio. El decreto, pues, viene con ese beneficio, y es muy importante, pues, que lo aprovechen y que apliquen estos factores, ¿no? Para pagar de manera correcta el propio decreto. En otros temas, les voy a exponer brevemente cuáles son los derechos laborales del trabajador en la empresa agrícola. Estos son los derechos mínimos o los derechos básicos, ¿no? Que tiene el trabajador al estar sujeto a cualquier relación laboral, y los asociados AMPAC como patrones del campo, pues deben de tener vigentes, ¿no? En todos sus contratos laborales, en sus contratos colectivos en caso de que así sea, contratos individuales de trabajo y en el reglamento interior de trabajo en caso de que lo manejen, ¿no? Uno de los derechos básicos que tiene todo trabajador es el recibir aguinaldo. Se paga en diciembre a los trabajadores, aunque no hayan laborado el año completo. Este se paga de manera proporcional para el trabajador eventual del campo. La ley te marca que es un pago anual equivalente a 15 días de salario por lo menos. Esto ustedes pueden haber pactado en un contrato privado con el trabajador eventual del campo o en un contrato colectivo una prestación superior. No hay ningún problema. La ley solo marca un mínimo, que son los 15 días de salario por lo menos, ¿no? O proporcional, depende del tiempo trabajado por el trabajador eventual del campo, ¿no? El fundamento legal, pues, viene en el artículo 87, donde nos marca que todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual.
Otro de los derechos laborales a observar por parte del patrón es el pago de vacaciones y prima vacacional. La ley nos marca como mínimo 6 días de vacaciones por lo menos, y la prima es una cantidad de 25% adicional al salario ordinario que se le venía dando al trabajador. De la misma forma, si ustedes en un contrato privado con el trabajador eventual del campo o en un contrato colectivo, en caso de estar afiliado a algún sindicato, puede ser superior este monto, no hay ningún problema. La ley, como se los comentaba, solo fija un mínimo, que es los 6 días de vacaciones al trabajador o proporcional de acuerdo al tiempo trabajado por el trabajador eventual del campo, y la prima vacacional de un 25%. El artículo 76 pues, nos marca este fundamento legal en la Ley Federal del Trabajo donde se mencionan los días laborables de vacaciones, y el artículo 77 nos habla de los trabajadores de temporada que tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajos en el año, ¿no? Que aplica pues al mismo trabajador eventual, ¿no? Por ser de temporada. Otro de los derechos laborales a observar por parte del patrón es el otorgamiento de una prima dominical. Esto pasa mucho. Hay una confusión entre cuándo debo pagar la prima dominical, que es un monto de un 25% adicional al salario que ya venía elaborando el trabajador eventual del campo, o cuándo debo de pagarle el triple por haber laborado en un día que es un descanso pactado por parte de las partes contratantes, ¿no? La prima dominical se le paga al trabajador eventual del campo sí y solo si labora él habitualmente en domingo, ¿no? Cuando tenga como descanso cualquier otro día de la semana. Si el trabajador eventual del campo es común que él labore los días domingos y descanse el día lunes o el día martes, ahí sí procede la prima dominical. Sin embargo, cuando los trabajadores, por lo contrario, si el domingo es el día de descanso semanal, y así está pactado en el propio contrato colectivo o en el contrato individual de trabajo, y se requiere por cuestiones de producción que trabaje esta persona, ahí en ese caso sí tendrían que darle la compensación de un salario doble adicional al que normalmente perciben. Para efectos prácticos es un salario triple, porque es un salario doble más el salario diario que percibía el trabajador, ¿no? Ojo con esta diferencia, para no caer en una falta administrativa que es fácilmente observable por la Dirección del Trabajo del Estado, en donde ustedes estén, o la Secretaría del Trabajo Federal también tiene cierta injerencia en ver cómo se está pagando esta prima, ¿no? Tiene otro de los derechos laborales que se debe observar por parte del patrón, es el día de descanso semanal. Es un derecho que tiene el trabajador a disfrutar de un día de descanso por cada 6 días laborados, ¿no? Esto viene en la Ley Federal del Trabajo, el fundamento viene en el artículo 69, es muy fácil, es por cada 6 días de trabajo disfrutar el trabajador de un día de descanso por lo menos, con goce de un salario íntegro, ¿no? Ojo con lo del salario íntegro, así se tiene que pagar el día de descanso. Como lo comentaba anteriormente, puede ser pactado el día domingo o cualquier otro día de la semana, ¿no? Siempre, observando obviamente el pago de la prima dominical. El artículo 70 también es otro de los fundamentos para el día de descanso semanal. Dicen: los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deberán disfrutar de los de descanso semanal. En caso de que ustedes ocupen la labor del trabajador eventual del campo en un domingo, bueno, pueden fijar de común acuerdo otro día, puede ser lunes, puede ser martes, ¿no? No hay ninguna estipulación en contrario por parte de la ley federal del trabajo. Otro de los derechos que marca la Ley Federal del Trabajo, y es muy importante observarlo, es la licencia por maternidad. Es un derecho que tienen las mujeres trabajadoras 6 semanas antes y 6 semanas después del parto para no asistir a sus labores. En el gremio agrícola es difícil que se presenten este tipo de casos, precisamente pues, por la actividad compleja que se desarrolla y finalmente pues, es una labor física, ¿no? Pero en caso de que se dé, bueno, pues hay que observar este derecho que marca la Ley Federal del Trabajo en su artículo 170, en donde dice que las madres trabajadoras tendrán derechos especiales, ¿no? En cuanto se entere el personal de recursos humanos de que hay una persona, de que hay una mujer embarazada, pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? O actividades que ella puede desarrollar, ¿no?
Ojo con levantar, tirar o empujar grandes pesos, ¿no? Es muy sancionado por la autoridad el que esté una mujer en estado de gestación y esté realizando este tipo de actividades. Sí es sancionado de manera fuerte. Ojo con eso, ¿no? Disfrutarán de un descanso también de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto, ¿no? Estas son las incapacidades, que al ustedes estar afiliados ante el Seguro Social, bueno, pues son incapacidades pagadas de manera completa por parte del propio seguro, ¿no? Al término de la relación laboral, es muy importante que todas las empresas asociadas a AMPAC tengan un finiquito laboral. Las prestaciones por terminación de la relación laboral es al fin de la estación o el ciclo agrícola, el patrón debe pagar ciertas cantidades a cada uno de sus trabajadores eventuales del campo. Esto es muy importante que ustedes lo tengan. Incluso se va a mandar en un boletín los documentos más relevantes que ocupa el patrón del campo tener para obtener una documental laboral completa y evitar con esto pues, problemas legales posteriores, ¿no? En el finiquito que ustedes van a otorgar al término de la relación laboral, obligatoriamente ocupan tener las vacaciones pagadas del trabajador, la prima vacacional, el aguinaldo proporcional y cualquier otra prestación a la que tenga derecho, ¿no? Y deberán entregar una constancia a cada trabajador en la que se señalen los días laborados y los salarios totales devengados, ¿no? Esto se da al fin de la temporada agrícola y se hace en un finiquito laboral. Es muy importante, y aquí les señalo, tener firmado el finiquito por cada trabajador. Puede ser la firma o la huella del trabajador. Tiene la misma validez legal el plasmar la firma o su huella digital. Para cuestiones legales tiene la misma validez y hemos visto que administrativamente es mucho más fácil plasmar una huella digital que poner a la gente a firmar cada uno de los documentos laborales, ¿no? Entonces, ojo con eso. Lo ideal sería que estuviera firmado y con la huella digital del trabajador. En caso de poder hacerlo, adelante, ¿no? La Ley Federal del Trabajo maneja un capítulo especial que protege a los trabajadores del campo. En este caso es el artículo 279 ter, donde hace una definición de qué son los trabajadores estacionales del campo o jornaleros, que es el trabajador que cotidianamente trabaja con ustedes durante un periodo de tiempo. Y básicamente los define de esta forma. Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratados para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, asociados a AMPAC totalmente, ahí están, sin que se afecte su estado natural, dice, así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratado por uno o más patrones durante el año, pero aquí marca una limitante el propio artículo 279. La contratación tiene que ser por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a 27 semanas por cada patrón. Ojo con los contratos laborales que ustedes estén celebrando de manera individual, porque la temporalidad de ellos en ningún caso debe ser superior a las 27 semanas, ¿no? Nosotros ponemos en el contrato, y más adelante lo voy a explicar, el contrato de trabajo lo ponemos en una fecha cierta, que es cuando es el inicio de las labores, y la fecha de terminación, pues como es totalmente incierta, vamos a poner que aproximadamente termina en una fecha, pero siempre cuidando que no rebase las 27 semanas, ¿no? Ojo con esto para la persona encargada de recursos humanos o el propio contador. Derivado de la Ley Federal del Trabajo, el patrón del campo tiene ciertas obligaciones especiales con los trabajadores eventuales, ¿no? Uno de estos son pagar los salarios en periodos de tiempo que no excedan de una semana, ¿no? No se podrá pagar el salario de los trabajadores del campo de manera quincenal, mucho menos de manera mensual, ¿no? Esto es una restricción en donde nos marca la Ley Federal del Trabajo que los tendrás que pagar necesariamente por tiempo que no excedan de una semana, ¿no? Deben suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas. Otra de las obligaciones especiales que tiene el patrón del campo también aplica para los familiares o dependientes económicos con que ellos vengan. Mantener las habitaciones en buen estado,
proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo, otra obligación especial que tienen, mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como adiestrar personal que los preste. Muy importante que tengan dentro del campo agrícola, pues un personal, ¿no? Que sepa cómo administrar los primeros auxilios, que esté calificado para llevarlo a cabo, ya que en caso de una revisión, pues lo primero que ven es que finalmente existan medicamentos, que existe el material de curación y una persona encargada y que tenga el conocimiento médico para llevarlos a cabo, ¿no? Otro es proporcionar a los trabajadores asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. Otra obligación especial que marca la propia Ley Federal del Trabajo. Otra de las obligaciones especiales del patrón es proporcionar de manera gratuita al trabajador o a sus familiares o dependientes económicos medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región. Otro es que los trabajadores estacionales deberán contar con un seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno. Ojo con esto, porque se ha venido dando que sucede la contratación de un medio de transporte desde el lugar de origen, digamos Oaxaca, Chiapas, es muy variado, ¿no? Guerrero. Sin embargo, no gozan los trabajadores eventuales pues, con el seguro de vida, ¿no? Para el traslado, ¿no? Es una obligación especial que marca la Ley Federal del Trabajo y ha sido observada por parte de las autoridades laborales, ya sea Dirección del Trabajo o Secretaría del Trabajo Federal. Muy importante que cumplan con esto, ¿no? Otra de las obligaciones especiales que tiene el patrón del campo es proporcionar a los trabajadores en forma gratuita transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El patrón del campo no pudiera cobrar pues, el medio de transporte del lugar donde habitan el trabajador eventual a la labor del campo. Otra de las obligaciones especiales son los servicios de un intérprete en caso de que los trabajadores no hablen español, es una obligación especial, y brindar también, es una obligación del patrón, los servicios de guardería a los hijos de los trabajadores. Uno de los temas que quiero exponer el día de hoy también es la contratación de los jornaleros agrícolas. Hay documentos que son de manera indispensable, deben estar en el expediente de cada uno del trabajador estacional del campo. Los aspectos generales que debe tener la contratación es que esta debe ser por escrito, porque me he encontrado que muchas veces pues, no llevan a cabo la celebración de un contrato por escrito y simplemente pues, se le paga o se le deposita la nómina al trabajador vía tarjeta, vía electrónica, pero no llevan una relación pues, de cuándo entró el propio jornalero a laborar, ni tampoco tiene los documentos básicos para entablar una relación laboral. Y en caso de algún conflicto, pues como el patrón tiene toda la carga de la prueba de la Junta Local de Conciliación, pues a veces es complicado llevar a cabo una defensa, ¿no? ¿Qué deben contener los contratos? Los contratos tienen unos requisitos mínimos que vienen contemplados en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Son el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, el CURP, el RFC y domicilio del trabajador y el patrón. ¿Qué tipo de relación de trabajo es? Muy importante. Poner obra o tiempo determinado, por temporada, que en este caso es la que aplicaría para el gremio, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado. Y en su caso, si está sujeto a un periodo de prueba. Ya existe en la Ley Federal del Trabajo la capacidad de poner periodos de prueba para saber si el trabajador va a ser apto para realizar las labores que le toca desempeñar. Estos periodos de prueba, en el caso del trabajador eventual del campo, como mínimo son 30 días, ¿no? Se pueden pactar en el propio contrato individual de trabajo o en el contrato colectivo, en caso de que ustedes estén suscritos con un sindicato, ¿no? Otro de los aspectos que debe contener la contratación es que servicios que deban prestarse deben especificarse de manera clara qué actividad es la que va a realizar el trabajador, ser muy claros en eso, ¿no? Y el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. Muy importante poner el domicilio donde el trabajador estacional del campo va a desarrollar las labores, explicar qué es el campo tal en el kilómetro en específico, ¿no? Otro de los elementos esenciales del propio contrato es la duración de la jornada, ¿no? Tiene que durar como máximo 8 horas, ¿no? Y eso debe estar plasmado en el propio contrato. Debe venir la forma y el monto del salario. Ojo con esto.
Muchos comentan que el salario es variable y no se puede determinar. Una de las opciones que tiene el patrón del campo es fijar como el monto del salario, el salario que marca el decreto de beneficios fiscales del IMSS, los 165, 166 pesos que marca. Esa es una de las opciones, ya que como todos sabemos, pues el salario del trabajador eventual del campo pues es variable y es muy complicado y la fórmula legal para hacerlo es compleja para determinar pues un salario mixto. Esa es una de las opciones que se ha venido haciendo. Plasmar en los contratos individuales del trabajo, pues el monto que perciben en el propio decreto. O la otra opción es fijar un promedio, tal cual lo marca la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, un promedio de cuánto venía percibiendo en los 2 meses anteriores a la realización de las labores, ¿no? Otro es el día y el lugar de pago del salario. Importante que fijen el día, si se va a pagar en día sábado, se va a pagar en día domingo, día viernes, ¿no? La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos. Existe una comisión de capacitación y adiestramiento que necesariamente debe estar en todas las empresas, pero los contratos de trabajo deben tener definido o como derecho laboral que el trabajador va a recibir esta capacitación al menos de manera anual, ¿no? Y poner otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y el patrón. Lo que les comenté anteriormente son los requisitos que marca la propia Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en la práctica sabemos que es muy complicado cumplir con todos estos. Sin embargo, la ley también nos permite poner los más específicos o contar con un contrato laboral pro forma, que con todo gusto se los podemos hacer llegar a todos los asociados AMPAC, el cual ustedes van a poner los datos, viene en blanco, los datos que les muestro ahí, les va a ser de mucha utilidad en caso de un conflicto laboral, porque en este se define pues, el nombre del trabajador, el salario a percibir, ojo con esto. Muchos de los conflictos laborales vienen porque el trabajador manifiesta un salario superior a lo que venía percibiendo, y si el patrón no tiene un contrato laboral donde se fije este salario, la autoridad laboral le va a creer al trabajador, pues la carga de la prueba, al ser del patrón, tiene que presentar la mayor cantidad de documentos que muestren lo contrario. En el propio contrato laboral pro forma vienen las labores que realizará. Ahí se ponen trabajador estacional del campo para las labores típicas o cotidianas del campo agrícola, ¿no? La fecha de inicio de la relación laboral. Podemos tener una fecha cierta de cuándo inicia el trabajador eventual del campo, sin embargo se complica para tener una fecha de terminación. ¿Cuál es la recomendación legal? Ustedes pongan aproximadamente una fecha de terminación de esa relación laboral con el señalamiento de que esta fecha se puede terminar antes o después de acuerdo a la situación comercial por la que esté pasando la propia agrícola, ¿no? Siempre y cuando, aquí les marco, no debe ser superior a las 27 semanas ese término, ¿no? Para no caer en que el trabajador sea considerado como un trabajador permanente, ¿no? Y la firma o huella del trabajador. Una vez que tengan estos contratos laborales, es muy importante que tengan la firma de ellos o al menos la huella del trabajador. Por experiencia y lo que comentan las agrícolas, les ha sido mucho más fácil tener simplemente la huella del trabajador. Es completamente válido, lo permite la ley. Lo ideal es tener la firma y huella, ¿no? En caso de que pudiera tener las dos, pues estaría excelente. Los documentos indispensables en toda relación laboral. Ustedes tienen que tener estos 5 documentos laborales para evitar cualquier conflicto legal y laboral y tener pues una posibilidad de éxito bastante amplia, ¿no? Uno es el contrato de trabajo, que ya lo venía señalando. Otros son la impresión de los recibos de nómina o CFDI firmado por el trabajador o con la huella digital, también tiene validez. El oficio de reconocimiento de horario laboral. Estos documentos se les van a enviar, ¿no? a todo el gremio para que ustedes los tengan y los apliquen en la propia empresa, ¿no? El oficio de reconocimiento de horario laboral es muy importante, porque en caso de un conflicto laboral, el trabajador manifiesta que trabajaba 12, 13, 14 horas diarias. Si ustedes no tienen un soporte de cuál era el horario laboral real del trabajador, va a estar complicado que puedan entablar una defensa exitosa, ¿no? Con este oficio de reconocimiento de horario laboral, de manera mensual, que es lo recomendable, ahí el trabajador le reconoce al propio patrón que trabaja sus 8 horas de manera diaria
y que no ha laborado horas extras, ¿no? Que es el punto 4, es un oficio de no adeudo de horas extras. En caso de que ellos soliciten en un momento de conflicto horas extras y ustedes tengan este soporte documental, pues les va a ser de mucha utilidad esta prueba ante el propio juez, ¿no? Y el punto 5 es el finiquito laboral que ya veníamos comentando, el finiquito laboral al término de la temporada agrícola. Es muy importante porque esto determina el fin de la relación laboral con las prestaciones que ya les comenté anteriormente y con esto evitas que de manera posterior llegue una demanda por despido injustificado. Siempre y cuando tengas firmado este finiquito, pues vas a tener amplias posibilidades de éxito en una defensa laboral, ¿no? Otro de los derechos laborales, y es importante que los propios patrones promuevan la creación de estas comisiones, son las comisiones mixtas laborales de la empresa. ¿Por qué es importante que las tengan? Primero que nada, porque es una obligación legal contemplada tanto en la Ley Federal del Trabajo como en los reglamentos de la propia ley. El patrón tiene que tener constituida al menos estas 3 comisiones. La Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad y la Comisión del Reglamento Interior de Trabajo. Estas 3 comisiones se forman por parte de representantes de la parte patronal y por representantes de los trabajadores. Aquí les voy a explicar brevemente en qué consiste cada una y la importancia de la operación de cada una. El propósito, la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el propósito principal es evitar enfermedades y riesgos de trabajo en la empresa. Otro de los puntos medulares de esta Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo es que disminuye la prima de riesgo de trabajo a pagar ante el propio Seguro Social, ¿no? El beneficio palpable y tangible que ustedes van a ver, pues es la disminución de esa prima de riesgo con la operación de la Comisión de Seguridad e Higiene. La comisión estará integrada por un coordinador, un secretario y los vocales que ustedes pacten. Lo usual es que se pacten 2 a 3 personas de confianza por la parte patronal y la representación de los trabajadores, los cuales se eligen en una asamblea que necesariamente se tiene que hacer, pues para nombrar de manera democrática quiénes serán los representantes de la parte de los trabajadores. Estos formatos también se van a enviar como al final de esta conferencia, para que ustedes tengan formatos de cómo constituir estas comisiones de seguridad e higiene, de capacitación y de reglamento interior, así como formatos del propio reglamento interior y cómo operar cada una de las comisiones, ¿no? Aquí les marco también que en la Comisión de Seguridad e Higiene los trabajadores deberán elegir quién los represente. Esto se realiza una asamblea en donde los propios trabajadores, de manera democrática, ellos determinan quién quieren que los represente. Y se elige el puesto de secretario, así como el de vocal de cada una de las comisiones. Una de las obligaciones que tienen los patrones, y es muy bueno observarlo, es que al menos una vez por año deben de ser capacitados los trabajadores que forman parte de la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Para esto están empresas como el CRESCAP, que es totalmente gratuito. Ahí ustedes pueden tomar los cursos, pueden enviar a los trabajadores que ustedes gusten, no hay límite. Vienen temas específicamente de seguridad e higiene, cómo disminuir riesgos de trabajo. Otra de las comisiones maneja en específico cómo operar esta comisión y que sea fructífera para el propio patrón del campo. Y bueno, evidentemente al final de esto, la disminución de la prima de riesgo de trabajo ante el propio Seguro Social. Otra de las comisiones que hay que manejar en la empresa agrícola, y es muy importante que el patrón la tenga constituida, es la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. La principal función es regular la capacitación que se va a otorgar a cada uno de los trabajadores en un periodo de un año. Es muy importante que la tengan constituida porque constantemente hay revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo Federal en materia de la Comisión de Seguridad e Higiene y de la Comisión de Capacitación y Adiestramiento. Básicamente la autoridad le solicita cómo está constituida la comisión y que efectivamente esté operando, ¿no? De la misma manera, la comisión se forma con igual número de representantes de la parte patronal y de los trabajadores. Se eligen de la misma manera, de manera democrática, en una asamblea realizada por todos los trabajadores de la empresa, que en este caso sé que es complicado juntar a los trabajadores estacionales del campo por el gran número que ellos son. La práctica se ponen a los administrativos y al menos 20 a 30 personal del campo, ¿no?
porque sí es muy complicado tener 200, 300, 400 trabajadores en una propia asamblea, ¿no? Sin embargo, como la ley no distingue alguna opción, pues bueno, tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? Esta comisión, ¿cuál es la función principal? Va a elaborar el proceso de capacitación de cada uno de los trabajadores, en donde se asigna una fecha cierta para llevar a cabo la capacitación y en qué tema el trabajador va a ser capacitado, ¿no? Importante que la operen en cada una de sus empresas. Otra de las comisiones que es obligatorio tenerla en la propia Ley Federal del Trabajo y en la propia empresa es la Comisión para la Implementación del Reglamento Interior de Trabajo. Es muy importante que todos ustedes cuenten con un reglamento interior que va a funcionar como un apoyo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo y a la propia Constitución de nuestro país. El principal propósito es redactar la normatividad interna de la empresa con la finalidad de regular las relaciones laborales de la totalidad de todos los empleados, ¿no? Este es un documento muy importante porque en él se pueden pactar las medidas de seguridad e higiene que se van a llevar en la empresa, medidas disciplinarias, cuántos días, en caso de una falta de algún trabajador, cuál va a ser la sanción por eso, porque la propia Ley Federal del Trabajo no marca estas sanciones y necesariamente tenemos que ponerlas en un documento aparte, lo cual es el Reglamento Interior del Trabajo. Vienen las sanciones administrativas, cuál va a ser la jornada de trabajo de cada uno de los trabajadores, los horarios, el control de asistencia, ¿no? De la misma manera participan representantes de los trabajadores y de los patrones en igual número, ¿no? Es muy importante que este reglamento interior se deposite ante la Junta Local de Conciliación de cada uno de los estados. ¿Por qué? Para tener validez. La ley nos exige que este reglamento sea depositado para que sea válido en caso de alguna sanción que ustedes apliquen a un trabajador. Si ustedes manejan simplemente un documento privado, sería un despido injustificado o sería una falta administrativa por parte del patrón llevar a cabo una sanción si este reglamento no está depositado ante la autoridad laboral. Cuestión diferente, si ustedes depositan el reglamento interior de trabajo ante la autoridad laboral y llevan a cabo una sanción administrativa, esta tendrá toda la validez legal y laboral para el propio trabajador, ¿no? Ojo con contar con esto. También se les va a enviar un formato de reglamento interior que ha funcionado bastante bien en la empresa agrícola y es muy importante que lo operen, ¿no? Uno de los temas claves y que ha causado pues algún conflicto por el propio gremio agrícola es la importancia del trabajo de menores de edad y su tratamiento legal. Como todos nosotros sabemos, a partir del 12 de junio del 2015 se reforma la Ley Federal del Trabajo y tiene un impacto directo en la mano de obra del sector agrícola. ¿Cuál es el impacto? Que determinó a la labor agrícola como una labor peligrosa e insalubre, ¿no? Según palabras de la propia Ley Federal del Trabajo, por lo cual no permitía la labor de menores de 18 años en el campo. Esto trajo una consecuencia grave, ya que la fuerza laboral, muchos trabajadores estacionales del campo, pues están en la edad de mayores de 15 y menores de 18 años que vienen con sus familias, ¿no? En el caso de que no pueda laborar este menor de edad, pues tampoco labora la familia, ¿no? Entonces, la pérdida de mano de obra para la empresa, pues es significativa e importante, ¿no? Al ver esta situación, se analizó la Ley Federal del Trabajo y buscamos la manera de cómo permear esta situación y lograr una solución para el gremio. Se han venido tramitando permisos de trabajo otorgados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Con eso hemos podido trabajar. Es una autorización bajo ciertos requisitos legales que plasmó la autoridad laboral y a continuación se los explicaré, ¿no? La reforma de la Ley Federal del Trabajo del 12 de junio del 2015, en su artículo 175, fue muy clara. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años en labores peligrosas o insalubres. Y nos determina que para clasificar qué es una labor peligrosa e insalubre, nos vayamos al artículo 176. Por eso aquí les pongo. Para los efectos del artículo 175, las labores peligrosas o insalubres serán las siguientes. En el punto 6 marca las labores que nos expongan a un golpe de calor, lo cual sin duda pues, sucede en el propio campo agrícola,
pero lo más fuerte vino en el numeral 8, donde dice que una labor peligrosa o insalubre, pues son las labores agrícolas, ¿no? Y la autoridad, desgraciadamente, no distinguió pues que existen diversos tipos de actividad agrícola, ¿no? Al no distinguir, pues no hay lugar a distinción, dice la ley, entonces cualquier actividad agrícola quedó sancionada, pues, desde ese momento, ¿no? Al ver esto, se realizó un análisis en la Ley Federal del Trabajo y llegamos que en el artículo 988, también reformado en el 2015, señala que los trabajadores mayores de 15 años, pero menores de 18, que es la universalidad de trabajadores que traemos, que no hayan terminado su educación básica obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar. Este sería como el fundamento que se utiliza en la solicitud de los permisos de trabajo para solicitar a la Junta de Conciliación, a la autoridad laboral, pues que nos otorgue estos permisos, ¿no? De realizar pláticas con esta autoridad, se solicitaron ciertos requisitos que debía cumplir el menor para poder otorgar esos permisos y laborar en el campo agrícola. Primero, la autoridad laboral analizó 3 artículos de la ley para señalar cuáles iban a ser los requisitos que tendría que cumplir el patrón del campo para poder tener la mano de obra de menores de 18. El primero es el artículo 22, que dice: los mayores de 15 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores. En caso de que el trabajador del campo sea mayor de 15 y menor de 16, ocupa un formato en donde firmen los padres de que autoricen realizar estas labores. Otro es el artículo 22 bis, en donde dice que debe de existir una compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Es por eso que la autoridad laboral fija un horario de 6 horas, esto precisamente para que el trabajador o trabaje de manera matutina o vespertina, pero que exista pues una compatibilidad entre el propio estudio y el trabajo que lleva a cabo en el campo agrícola. Otro es el artículo 174 que observó la propia autoridad, y este nos dice que los mayores de 15 y menores de 18 deberán obtener un certificado médico, y es lo que actualmente se está solicitando para otorgar estos permisos, ¿no? Esto en caso Sinaloa, ¿no? Los puntos a considerar en los permisos de trabajo solicitados a la autoridad laboral es contar con copia certificada del permiso otorgado por la Junta local. La Junta, al solicitar el permiso por parte de cada uno de los patrones, la Junta local, al dar contestación, emite un documento, el cual es un permiso, en donde manifiesta que los trabajadores pueden realizar labores de campo, pero siempre con algunas restricciones, ¿no? Las restricciones son no utilizar la mano de obra de 1 a 3 p.m., ¿no? Esto para evitar los golpes de calor y encuadrar lo que dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? No exponer al trabajador al contacto de agroquímicos, operación de maquinaria pesada y trabajos de carga de productos agrícolas. Otras restricciones es que los trabajos se pueden desarrollar durante los siguientes horarios: de 7 a 1 de la tarde y de 3 a 9 de la noche, ¿no? Por práctica común, el primer horario donde laboran los menores del campo con el permiso otorgado por la Junta Local de Conciliación, ¿no? Esto es un criterio de la propia autoridad local aquí en Sinaloa, donde permite al propio menor de edad laborar en el campo agrícola siempre y cuando se cumplan esas condiciones laborales. Para observar que se cumplan esas condiciones, la Dirección del Trabajo del Estado hace revisiones de manera aleatoria a todas las empresas agrícolas para ver, lo primero que les solicita es la copia certificada de este permiso, donde vienen los nombres de los menores de edad que están trabajando, y observa que no estén trabajando en las horas de golpe de calor, que solamente estén trabajando 6 horas, es otra limitante, y que estos trabajadores no estén expuestos a los agroquímicos, operación de maquinaria pesada o trabajos de carga de productos agrícolas, ¿no? Es un criterio estatal, con todo gusto yo les puedo hacer llegar el propio formato para solicitar estos permisos. Pueden solicitarlos ante la Junta Local de Conciliación. Ya hay un consenso de parte nacional de todas las juntas locales de conciliación, en donde analizaron estos permisos y los vieron de manera positiva, ¿no?
al ser una necesidad para el propio trabajador del campo pues, laborar, ¿no? Por mi parte ha sido todo. Agradezco la atención de todos los asociados AMPAC. Es un honor para mí pertenecer a esta asociación y cualquier duda o comentario, pues con todo gusto lo resolveré, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Antes que nada, tuvimos un pequeño problema técnico al inicio de esta plática y no sé, hubo en algunos lugares donde no se escuchaba ni la voz ni la imagen, ¿no? Pero bueno, quienes no lo escucharon y no lo vieron, pues ya solo se presentó Gustavo. Les quiero reiterar, Gustavo es nuestro asesor jurídico aquí en AMPAC y está a las órdenes de ustedes para cualquier asesoría, orientación, duda, cualquier problema que tengan. Vamos a ahorita pasar a continuación, también por si no lo escucharon, tenemos una segunda invitada el día de hoy, que es la licenciada Ángela Leison. Ángela es la responsable actualmente de la fundación que tiene el Consejo Nacional Agropecuario, que como habíamos comentado, es nuestro organismo cúpula. Y Ángela nos va a hacer el favor de, aunque de manera muy resumida, nos va a platicar acerca del programa que trae el gobierno federal, que le llama Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y que es un programa que puede ser de mucha utilidad para nuestras empresas. En cuanto termine Ángela, vamos a proceder a pedirle a Gustavo que conteste las preguntas de ustedes, que al parecer son bastantes, y pueden ir ustedes en este ínter, pues también formulando sus preguntas. Pues si Ángela ya está por allí, te escuchamos. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno. ¿Sí? Sí se escucha. Perfecto. Hola, buenos días y tardes para algunos. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Más que nada, el motivo de mi presencia aquí es para informarles sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa está impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tiene dos beneficios. Viéndolo por el lado del becario, que ellos le llaman así a este joven que ahorita no ha tenido la oportunidad ni de trabajar ni de estudiar, que tengan una oportunidad laboral. Es un programa que dura un año, tiene una duración de un año y como les dije, el beneficio para el becario es que tenga la oportunidad de entrar a laborar a alguna empresa y de la parte de la empresa tener esta oportunidad de, más que nada, darle la oportunidad al joven y lograr, por ejemplo, ver espacios de rotación. Yo les digo, vean cuáles son esos puestos que tienen mucha rotación. Entonces, tomamos a estos jóvenes con la duración de un año del programa y los estamos capacitando para que al terminar este programa, ya sea que los podamos incorporar a nuestras empresas y pues ya tenemos a una persona ya capacitada bajo nuestros estándares. Y en dado caso que ustedes no los puedan contratar, no pasa nada, pero ustedes los están certificando en ciertas competencias. Entonces, como ya les dije, es un programa que no hay ninguna relación laboral. Eso es muy importante. Ahorita, aprovechando esta plática que dieron, no tienen relación laboral. La Secretaría del Trabajo les da su seguro social y directamente ellos firman contrato con la Secretaría. Nosotros nada más, es un convenio que se firma con la Secretaría, pero con el joven no hay ninguna relación laboral. En dado caso que este joven
por ejemplo, a los 3 meses quisiéramos nosotros contratarlo, se puede hacer. Para más información les pongo aquí mi correo, los que estén interesados me pudieran mandar un correo y yo les digo cuál es el seguimiento. Nosotros como CNA firmamos un convenio con la Secretaría del Trabajo para ser un organismo vinculador entre las empresas y este programa. La idea es que las empresas se vean beneficiadas sobre este programa. Habían muchas preguntas: ¿quién va a entrar a nuestra empresa? ¿De dónde vienen los jóvenes? ¿Puedo decir que no en dado caso que no me guste? Sí. Va a haber una plataforma, ahí se van a hacer estos encuentros entre el becario y la empresa. Se da un primer encuentro personal, una entrevista personal. Ustedes pueden hacer cualquier entrevista que quieran al joven, excepto que tenga algo que ver con discriminación o alguna parte de evaluar sus habilidades o competencias, porque son las que van a ellos adquirir en sus empresas. Entonces, el programa, les digo, no es obligatorio, es un programa que la Secretaría ofrece para todas las empresas. Creo que es bueno que lo revisen. Si hay algún interesado, les paso mi correo, es Fundación CNA, aquí hay un error, es fundacioncna@cna.org.mx. Repito, fundacioncna@cna.org.mx. Para el que esté interesado, con mucho gusto les podemos ayudar. Creo que vale la pena que se informen un poquito del programa y pues a tomar todos los beneficios que nos puede traer a nuestras empresas. Muchas gracias. No, al contrario, Ángela, muchísimas gracias a ti. Seguramente ahorita volveremos contigo, ¿no? Vamos a continuación a dar respuesta o darle el micrófono, a devolverle el micrófono a Gustavo para que dé respuesta a las muchas preguntas que han surgido de parte de ustedes. Quiero comentarles, desgraciadamente otra vez volvemos a los problemas técnicos que tuvimos, pero no se preocupen, todo este webinar está grabado y lo van a poder encontrar en YouTube, así que no hay ningún problema, ¿no? Gustavo, adelante. Gracias. Podemos abrir la siguiente. Buenas, ¿qué tal? Vamos a comenzar las preguntas y respuestas aquí. Vamos a ver cuál tenemos por acá. La primera es de Raquel Orea. La cuota con salario real debe ser en el RCB, Infonavit. Sí, Raquel. La cuota con el salario real es RCB y el Infonavit, ¿no? El decreto de beneficios fiscales te marca un factor inferior, pero para los otros seguros que contempla el propio IMSS. Sí, Juan Andrés Jaramillo, claro, se les va a compartir esta presentación a todos los asociados AMPAC, claro que sí. Tengo una pregunta de Juan Andrés Jaramillo respecto a la limitación de los menores de 18 años para laborar en el campo. ¿Se está trabajando en algo para reducir la edad? Sí, se está. Hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que ya fue aprobada para permitir el trabajo de los menores de edad de 16 a menores de 18. Ahorita se turnó a comisiones en el Senado y estamos pendientes, pues, a ver qué discuten, ¿no? La propuesta la hizo una diputada de Baja California, ¿no? Entonces, es bastante benéfico para el gremio agrícola. Esperemos que se le dé para adelante en el Senado, ¿no? Octavio Cáceres, otra pregunta, dice: ¿el pago de los días festivos se paga completo aunque el trabajador no trabaje todos los días de la semana o en forma proporcional como el séptimo día? Mira, la verdad es que la ley no te distingue pagos proporcionales, ¿no? Entonces sí tendría que ser el pago completo, ¿no? En caso de laborar, incluso si va
Si es un día festivo y se presenta a trabajar y está 1 o 2 horas, bueno, pues tendrías que pagarle de manera completa, ¿no? La ley no distingue, tal vez no es justo, pero la ley no distingue una proporcionalidad de pago, ¿no? En ese sentido. Tengo una pregunta de Francisca Martínez. Si el contrato es por tiempo indeterminado y el lugar de origen no es más de 40 kilómetros al centro de trabajo, se les proporciona transporte personal, dice. ¿Es requerido el seguro de vida? Sí, el seguro, la verdad es que no, la ley no distingue, solamente dice lugar de origen al empleo, pues como no distingue, sí tendría que tener un seguro de vida, ¿no? De acuerdo, de Javier Valladares, de acuerdo a la pregunta anterior, me surge la duda de que en caso de contar con transporte, el seguro del que se habla podría ser que se ocupe el seguro de viajero que proporciona el mismo transporte. Pudiera ser, si el seguro de viajero trae aparejado una indemnización o un pago, un seguro de vida, pudiera utilizarse, claro que sí. Carlos López manifiesta, tienen que tener registros de asistencia. Quiero creer que los trabajadores eventuales del campo, claro, ¿no? Pues es un trabajador más, ¿no? Tienes que tener registro de asistencia y es bastante útil para regular las relaciones laborales de tu empresa y evitar un conflicto laboral en el futuro. Otra pregunta de Diana Moreno, ¿dónde se pueden tomar las capacitaciones para la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene? Existe en la propia Secretaría del Trabajo, la propia Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo, ahí se pueden acercar, ahí les van a, hay dos tipos, tú lo puedes llevar a cabo con personal capacitado dentro de tu propia empresa en materia de seguridad e higiene, siempre y cuando tenga alguna cédula, ¿no? que valide su conocimiento. Esa es la manera más económica. La otra opción es acercarte a tu Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo, ellos tienen un listado de personas o peritos calificados en la materia de seguridad e higiene y pues puedes tomar los cursos y tienen completa validez, ¿no? Por parte de la Secretaría del Trabajo. No va a haber ejemplos de cálculo. Si quieres te los envío, no los traigo en este momento, pero te los envío posteriormente, claro que sí. De Iris López, cuando se refiere al seguro de vida para jornaleros en transporte en origen y destino, ¿están obligados a corto o mediano plazo a obtener un seguro laboral en trabajadores de jornaleros? No entiendo lo del seguro laboral. El seguro de vida, para definir, viene de Guerrero el personal. Tú tienes que contratar el seguro de vida hasta que lleguen al lugar de origen, sea Sinaloa, sea Jalisco, sea donde sea, ¿no? Pero no entiendo eso de están obligados a corto o mediano plazo a obtener un seguro laboral. Si me lo puedes explicar un poquito, Iris, te lo agradecería. Ahorita mismo la contesto, ¿no? De Miriam Barrera, tenemos trabajadores menores de edad en el área de empaque. ¿También aplica que no trabajen en ese horario? La verdad que depende de cada Junta Local de Conciliación, ¿no? Que es la autoridad laboral. Básicamente lo que se quiere evitar es que el menor de edad tenga contacto con un golpe de calor, que eso es lo más fuerte, que bueno, en el caso de empaque pues no pasaría eso, que no tenga exposición a agroquímicos, que no levante cosas pesadas ni opere maquinaria pesada, ¿no? Entonces, haciendo una analogía de eso, yo creo que sí te lo permitiría el trabajar en las horas de 1 a 3 de la tarde, pues la propia junta local, pero solo podrían trabajarte los menores 6 horas, ¿no? Eso sí es una limitante que hay. ¿Existe alguna sanción de Jesús Eduardo Sánchez? ¿Existe alguna sanción si la empresa no cuenta con alguna de las comisiones? Claro. En caso de una revisión, puede ser la Dirección del Trabajo de cada estado o la Secretaría del Trabajo Federal. Existe una revisión específica en materia de seguridad e higiene. Las multas son millonarias en caso de que no cumplas con todo lo que marca la norma oficial mexicana. Una cosa es contar con las comisiones de seguridad e higiene y otra cosa es contar con todo lo que marca la propia normatividad. En este caso son 31 o 32 normas oficiales mexicanas que se deben cumplir para tener todo en materia de seguridad e higiene en cada empresa. Son multas bastante fuertes, entonces ojo con eso, ¿no? Con el cumplimiento. Igual para la Comisión de Capacitación y Adiestramiento, igual para la Comisión de Reglamento Interior, hay multas, ya sea de la autoridad federal o autoridad local, ¿no? Porque las condiciones generales de trabajo usualmente las revisa la Dirección de Trabajo del Estado y las condiciones en materia de seguridad, higiene y capacitación y adiestramiento lo revisa la Delegación Federal del Trabajo, ¿no? En cada uno de los estados, ¿no?
Javier Valladares, hablaron sobre algunos formatos para la creación de comisiones, ¿nos los podrían compartir? Claro, Javier, claro que sí, se los vamos a compartir, todos los formatos de los que hablamos. De Víctor Pérez González, buenas tardes, tengo una pregunta. Estoy atendiendo una posible demanda con un ex trabajador. Sin embargo, me comentan en la Junta de Conciliación que debo ser abogado para dar seguimiento al proceso. ¿Esto es correcto? ¿En qué fundamento legal está esto escrito? No ocupa ser abogado para darle seguimiento. Evidentemente, pues es muy recomendable, ¿no? que te asesores de un propio abogado. Pero tú, al ser la empresa demandada, si eres una persona moral o persona física por tu propio derecho, puedes ir a la junta local, solicitar el expediente, es obligación de ellos que te lo tienen que dar, ¿no? Pues tú eres una parte afectada dentro del proceso. Claro, y por supuesto, si eres representante legal de la empresa, pues tienes que tener la personalidad jurídica acreditada. ¿Cómo se acredita esto? Pues con una copia certificada del poder, ¿no? En donde se te otorgan las facultades de materia laboral para asistir a la junta, para resolver posiciones, pero claro, o sea, eso es un criterio pues incorrecto, ¿no? De la propia autoridad. Ojo con eso, ¿no? ¿En qué casos el transporte es obligatorio? El transporte, quiero creer, pues el de su lugar de origen, pues ese es sin duda obligatorio, y en caso de que esté muy retirado el campo, la ley no marca un mínimo de kilómetros, por así decirlo, no solamente marca como una obligación especial en la Ley Federal del Trabajo, que tú como patrón pues tienes que darle ese servicio de transporte, ¿no? Desgraciadamente no hay 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? Para distinguir cuándo sí, cuándo no se ocupa dar, ¿no? Si es obligación, si es un trabajador estacional del campo, tienes que dar ese servicio. De Octavio Cáceres, ¿cuándo se paga el sueldo? Cuando se paga el sueldo por medio de nómina bancaria, aún así es necesario recibo o talón del pago de sueldo firmado. Mira, la verdad es que mientras más documentación tú tengas firmada por el trabajador, es muchísimo mejor para probar que efectivamente realizaste el pago del salario. ¿Por qué? Porque en la práctica el trabajador va a desconocer que tú le has realizado pagos. Tendrías que pedir una pericial al banco por donde se registra el pago de cada una de las de las semanas al trabajador eventual, para así probar que efectivamente pues tú le estuviste depositando. Pero bueno, pues es una prueba que tienes que solicitarla al banco. Lo más fácil, lo más conveniente es solicitar esa prueba al banco y todavía anexarle los FDIs o los recibos de nómina firmados, ¿no? Eso hacen prueba plena pues ante la propia autoridad de cuánto ganaba, cuándo se le pagó y de qué manera se le pagó, ¿no? Entonces, sí son muy recomendables. Ojalá lo puedan llevar a cabo. De José Rodríguez, buen día. Si un empleado trabaja los 7 días de la semana, pero el día domingo trabaja solo 2 horas, ¿se le debe pagar también el día domingo completo? Sí, la ley no distingue, ¿no? En ese sentido, salvo que tú tengas pactado el contrato por horas, ¿no? Que en este caso pues no aplica, ¿no? Sí existe en la ley el pago por horas, pero no te aplica por la materia en la que estamos, ¿no? Sí le tienes que pagar el domingo completo. El seguro de vida, ¿qué es lo que incluye en general dentro del área de trabajo y cuánto es la duración del mismo? Bueno, el seguro de vida es para el transporte nada más, ¿no? Es de su lugar de origen al lugar donde van a trabajar, es lo que abarca el seguro de vida, no abarca cuestiones laborales, por así decirlo. Al momento de darlo de alta en el seguro social, pues estás protegido como patrón y te quitas todas las cargas que marca la Ley Federal del Trabajo en materia indemnizatoria si tienes al trabajador dado de alta en el propio seguro social, ¿no? El propio seguro social pues les va a otorgar atención médica, incapacidades, pensiones en un momento dado, ¿no? Entonces, con eso se cubre, ¿no? Con la afiliación al IMSS. Jesús Eduardo Sánchez Cruz, si no está estipulado en el contrato de trabajo las horas extras, ¿cómo procede? No ocupa, de hecho ningún contrato va a estar estipulado las horas extras, ¿no? De hecho uno pone el horario laboral normal, que son de 6 a 8 horas, ¿no? Que es la jornada normal. Sin embargo, si ustedes van a requerir que el trabajador labore horas extras, pues tienen que tener un muy buen control de entradas y salidas en el horario laboral, incluso un documento en donde el trabajador reconoce que laboró 2, 3 horas a la semana, no sé, las horas que haya laborado, y esto lo vas a anexar en el recibo de nómina que tú hagas. En el propio recibo de nómina, tú le vas a poner horas extras laboradas y ahí le vas a pagar al trabajador.
Incluso en el propio contrato de trabajo, usualmente se pone la siguiente leyenda. Queda prohibida la utilización de mano de obra en horas extraordinarias. Solo podrá el patrón solicitar horas extras siempre y cuando le lo solicite al trabajador de manera previa y por escrito, ¿no? Es una manera de cubrirte laboralmente, ¿no? Pero no ocupas ponerlo realmente. Sí, ¿qué información de Marisol Castro? ¿Qué información debe tener el recibo de pago para que sea legalmente válido? El recibo de pago debe tener los días en que laboró el trabajador, el salario que recibió, nombre del trabajador, RFC de la empresa, nombre de la empresa, el monto que recibió. Si quieres esto en los formatos, en la presentación, ahí viene algo de esto. De cualquier manera, te puedo enviar a todo el gremio un ejemplo de un recibo de nómina y lo que debe de incluir para que sea legalmente válido. No hay un mínimo que deba contener, por así decirlo, pero sí debe expresar el recibo de nómina para cuestiones laborales, porque hay cuestión fiscal, que es el CFDI, y la cuestión laboral, que es el recibo de nómina. Con que tú plasmes el nombre del trabajador, que ese trabajador te trabajó 5, 6, 7 días, el monto que tú le diste y la manera en que le pagaste, es suficiente, ¿no? Para cuestión laboral. ¿Hay algún motivo que debe, a ver, ¿cuál es? Ah, no. Ok, de Carlos López, ¿hay algún motivo que debe cubrir el seguro de vida? ¿Hay algún monto que debe cubrir el seguro de vida? No lo manifiesta la ley, ¿no? No lo manifiesta la ley, entonces si no manifiesta un monto, pues cualquier seguro, aunque sea mínimo, pues estaríamos dentro de lo que marca la ley, ¿no? Rubén Antonio Oliva Sánchez. ¿Cómo podemos protegernos con los trabajadores que un día ya no vuelven y no se tiene finiquito formado? Muy buena pregunta, Rubén Antonio, porque esto pasa todos los días en todas las agrícolas, ¿no? Una de las opciones es levantar actas administrativas. O sea, te voy a decir lo que nos dice la ley y en la práctica cómo funciona. Lo que nos dice la ley es despido justificado si el trabajador falta más de 3 veces en un mes, ¿no? Tú ves que tu trabajador llega a la 4ª falta de manera consecutiva, tú tienes que levantar actas administrativas por cada uno de los días que faltó, poniendo de testigos a personas que les consta que ese trabajador faltó, o sea, personas que trabajan de manera directa con este trabajador. Van a afirmar que les consta porque trabajan de manera cotidiana y directa con esta persona. No se presentó el día 1 de enero, el día 2 de enero, el día 3 y el día 4. Tú vas a levantar 4 actas administrativas y esas actas administrativas vas a tener 5 días hábiles para llevarlas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de tu estado. El trámite legal es el siguiente: tú presentas las actas administrativas, la Junta Local le va a notificar al trabajador que hay un despido justificado por las faltas, ¿no? Este es el trámite legal. Sin embargo, sí tarda bastante en notificarle al trabajador, incluso a veces ha tardado 1 mes, 2 meses. Y a veces no se le encuentra el trabajador en el domicilio que señaló. Y en el caso del gremio agrícola en específico, pues a quién le notificas, ¿no? En el caso de un trabajo estacional, pues se vuelve una tarea muy complicada. Sin embargo, la ley te marca pues ese proceso a seguir. Lo que debemos hacer es, pues sí, tener los documentos laborales a la mano, como el contrato de trabajo, los documentos que aquí les plasmé yo en la propia presentación, para cubrirnos un poco, porque ¿qué es lo que pasa en la práctica? El trabajador se va y de pronto en un mes nos llega una demanda laboral por despido injustificado, ¿no? Y ahí manifiesta el trabajador, pues que tú en público lo corriste y te solicita horas extras, te pide indemnización constitucional y todo esto. Sin embargo, de eso no hay protección, pues finalmente es un derecho que tiene el trabajador de hacerlo. Sin embargo, si tú tienes los documentos laborales que ya les señalé en la presentación, y se los vamos a hacer llegar a todos, pues tú tienes una alta probabilidad de obtener una sentencia positiva, ¿no? Entonces, ojo, muy buena pregunta, eso me lo comentan de manera diaria. La otra, pues, es buscarlo en agrícolas, buscarlo físicamente a la persona, ¿no? Para sacarle el finiquito, mandar a tus recursos humanos a hacerlo, ¿no? Pero, pues, es una labor complicada, ¿no? El buscar a las personas muchas veces, ¿no? Otra pregunta, tenemos a José Rodríguez. Una pregunta más, dice, ¿y si él o los empleados trabajan por destajo los 7 días de la semana
cómo se debe pagar el día domingo. Ahí sacaríamos un promedio José, en ese sentido. Como la ley no marca que se va a pagar el día domingo de manera proporcional, por así decirlo, tú tendrías que sacar un promedio de lo que él obtiene y con ese promedio realizar el pago del séptimo día, el día de descanso. Sería de esa manera. Serían todas las preguntas. Pues cualquier duda, pues aquí sigo a la orden, ya sea por correo o una llamada telefónica. Muchísimas gracias por su atención y espero haber resuelto sus dudas, ¿no? No, muchísimas gracias a ti, Gustavo, y muchas gracias a ustedes. Gracias, Ángela, también. Ese programa pues, está por demás interesante. Lo vamos también a circular entre toda la membresía de AMPAC para que lo conozcan y estaremos muy atentos a aquellas empresas socias de AMPAC que quisieran vincularse con ese programa. Vamos a hacer el puente para hacértelo llegar, Ángela. Muchas gracias, de veras. Y muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Fue un webinar por demás interesante. Una vez más, lo pueden encontrar en el canal de AMPAC en YouTube. Les vamos a mandar, Gustavo nos va a hacer el favor de enviarles todos los formatos, se los vamos a enviar a todos ustedes. Y pues estamos a las órdenes. Gustavo está puesto para contestar cualquier duda, dar cualquier orientación e igual nosotros, ¿no? Le mandamos un abrazo a todos y el siguiente mes vamos a hacer otro webinar, como estamos acostumbrados. Va a ser una sorpresa, va a ser un tema por demás interesante. Creo, a reserva de confirmar lo que será el 13 de febrero. Pero bueno, ya pronto van a tener por ahí noticias en relación al próximo webinar. Que tengan muy bonito día y seguimos en contacto. Gracias.